Buenas noches a todos, bienvenidos al Freud Bar de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hoy, para quien no conoce el Freud Bar son encuentros abiertos a la comunidad de psicoanálisis sobre temas actuales. Yo soy Chiara Bille, la coordinadora, y hoy vamos a hablar de accidente. El título es Casualidad, Destino, Crisis de Cambio. Nuestros invitados son psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el doctor Carlos Gibert, la doctora Marta Joivat de Facorro y la doctora Paula Shapur de Cura. Buenas noches a todos. En primer lugar, el agradecimiento de nuestro grupo de accidentología a los colegas de APA que organizan esta actividad. Nosotros somos miembros de la institución y nos ocupamos en la institución de estudiar el tema de las razones psicológicas de los accidentes. Somos hijos, por decir así, de una persona que nos ha enseñado todo lo que sabemos y que hace poco ha partido, que es el doctor Julio Granell, y es sobre las hipótesis de él que hemos abordado un tema tan complejo como es este. Mi participación va a ser un poco describirles un poco cierto panorama general y después seguramente van a venir preguntas, pero yo les voy a mostrar un poco, les voy a contar anécdotas personales. Hace mucho tiempo, nosotros estábamos trabajando ya con Granell en los accidentes hace más de 30 años, en CIPEA, en un grupo de tenis. Juego con un compañero casual que era médico. Y después de jugar el partido nos fuimos a tomar un café. ¿Y qué haces vos? ¿Y qué haces vos? Entonces yo le cuento que era psicoanalista, que me dedicaba a tratar pacientes, pero fundamentalmente estaba trabajando en la investigación de accidentes. Y él me dice, mirá, dice, yo soy cirujano estético y reparador. Y trabajo en Alpi. Dice, ¿por qué no te venís un día? Porque sería interesante un poco... ¿Cómo? Ahora les voy a contar. Alpi, para quienes no lo saben, es la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil. Es una organización que se creó en la década del 50, porque en el año 56 hubo una epidemia de poliomielitis, sobre todo que tomó la ciudad de Buenos Aires mucho, que causó muchas muertes y dejó muchas secuelas de parálisis. Para combatirla, dentro de las medidas que se tomaron, se creó esta fundación a donde se atendían los casos y sobre todo uno de los problemas más graves era los chicos con parálisis respiratorias, que ahí atacaba el virus, y entonces había pulmotores, que eran unos aparatos donde se metían, parecían unos sarcófagos, donde se ponían los chicos y se los ayudaba a respirar. Esto fue hace muchos años. Bueno, y este era Alpi. Yo en ese momento para mí seguía siendo el lugar donde estaban las secuelas de polio. Entonces voy a visitarlo, me muestra la institución, ¿llega bien el sonido allá? ¿Cómo? Sí, pues yo pensaba que... porque me viene mucho retorno a mí, por eso. Ahí está. Bueno, entonces me muestra la institución, me muestra los gimnasios, pulmotores que había por ahí que ya no se usaban, y de golpe paso a una sala que había en el tema, donde había pacientes internados, todos muy prolijitos, acostados en sus camas, y yo medio ingenuamente digo, estos son pacientes con parálisis. Me dice, no, dice, estos son accidentados de moto, son todo esto que vos ves así, todos serenitos y que se portan bien, por decir así, son cuadriplégicos.
Bueno, ¿qué quiero decirles con esto? Que lo que en una época movilizó a todo un país y se crearon recursos, instituciones para combatir una epidemia, hoy día eso se venció. Pero ahora estamos en este momento con otro elemento, con otra, que no es una epidemia, es lo que se llama una endemia. Los accidentes son una endemia porque es algo que está instalado. ¿Alguno sabe cuántos muertos por día por accidentes hay en la Argentina? 20 muertos por día en la Argentina de accidentes de tránsito. Esto equivale a que por semana se cae un Boeing 737, más o menos. Esos que van los vuelos de cabotaje, bueno, un Boeing 737 tiene 140 pasajeros. Es más o menos la proporción de lo que se muere de accidentado. Ahora, ¿por qué traje el tema de la epidemia? ¿Por qué traje el tema de la polio? Porque frente a esa cosa se mueven recursos, porque hay un virus, uno teme contagiarse y de alguna manera la sociedad responde. Lo mismo pasó con el HIV. El HIV en determinado momento en Estados Unidos producía más muertes que en la primera juventud, sobre todo en la juventud. El HIV producía más muertes que los accidentes. Se logró bajarlo con la investigación y las vacunas y los remedios, y esto no ha pasado con el tema de los accidentes. Por muchas razones, pues son muy complejos, pero además porque no parecen ser una enfermedad, no es una enfermedad, ¿no? Es decir, los accidentes pasan como una cuestión del destino, de la fatalidad. Entonces, parece como que no se puede hacer nada. Bueno, fue estudiando Julio Granel pacientes accidentados que diseñó un modelo. Pero sobre todo lo que yo les voy a leer ahora es un caso donde vamos a ver un poco qué es lo que pasa macroscópicamente en un accidente. Antes que eso, me olvidaba que quería contarles si ustedes saben quién era Tilly Smith, que seguramente no se acordarán. Tilly Smith fue conocida como el ángel de la playa. ¿Quién era el ángel de la playa? Era una niñita de 10 años que estaba veraneando en la playa de Phuket, en las paradisíacas playas de Phuket, en Tailandia, y en un momento, en esa paradisíaca playa, le dice a la mamá: mamá, viene un tsunami. La madre la mira y dice: ¿por qué? Dice: mirá cómo se va el agua de la playa, mirá cómo se retira el agua y mirá allá al fondo. Bueno, efectivamente, la madre la escuchó, la nena le dijo: porque a mí, mi maestro, en Londres, de donde venían ellos, nos dio una clase el otro día de cómo era un tsunami. Bueno, la madre le creyó y evacuaron la playa, y ese tsunami que causó muchos muertos, en esa playa no se murió ninguno. La idea un poco nuestra en esta reunión es que algunas de las cosas que digamos les sirvan y nos sirvan para a veces poder prevenir alguna desgracia o algún accidente. Les voy a mostrar, y con esto termino, un pequeño relato del diario que este caso ustedes lo conocen, que dice así, dice La Nación: arrolló y mató a su hija cuando sacaba el auto del estacionamiento. Al subir la rampa desde la cochera subterránea, el vehículo aceleró cuando la chica de 16 años cruzaba por delante. Esto fue en octubre del 2015. Tratan de precisar las causas que produjeron la fatalidad. El drama más inconcebible se desató en Retiro. Una mujer que sacaba el auto de un estacionamiento subterráneo en Paraguay al 1100
perdió el control del vehículo y arrolló y mató a su hija de 16 años cuando iba a llevarla al colegio. No se sabe aún qué pasó en esas décimas de segundo previas a la tragedia. Escuchen esto. Solo que cuando terminaba de subir la rampa el auto, y justo en el momento en que el adolescente cruzaba la calzada desde la vereda para pasar por delante del auto y subirse del lado del acompañante de su mamá, el Peugeot de caja automática aceleró bruscamente en lugar de frenar y embistió a la chica, que cayó al suelo y, según testigos, fue arrastrada por el coche hasta que terminó su descontrolada carrera contra el Fiat Uno. ¿Por qué les cuento este caso? Porque si ustedes pudieron escuchar en detalle, hubo un error de manejo, dice, aceleró en lugar de frenar. Bueno, muchos de los accidentes que nosotros estudiamos está el factor humano y lo que diríamos los errores humanos. De estos errores humanos son de los que nosotros investigamos para ver por qué se cometen este tipo de errores. Y yo pararía acá. Seguimos con Paula, pero yo creo que ya más o menos estamos entrando en el tema y seguramente después vendrán las preguntas. Como primera aproximación, con todo esto que nos dijo Carlos, los psicoanalistas abarcamos un montón de síntomas, de situaciones que están en lo cotidiano ya instaladas, como que se sabe que es del inconsciente. El accidente no suele ser así, es raro recibir consultas a un psicoanalista por accidentes, pero la idea es investigar el área justamente de estos casos, lo que uno no quiso que pase ni quiere que suceda y sucede, y que se puede investigar. De estos datos que daba Carlos, el 46% de las víctimas, la principal causa de muerte en personas entre 15 y 29 años son los accidentes. Ustedes saben que en la antigüedad se practicaban en las sociedades primitivas sacrificios y sacrificios humanos, y los sacrificios eran de niños y de jóvenes. Los rituales disminuyeron, desaparecieron, digamos, pero no desaparecieron, toman otra forma y se llevan a nuestra juventud de otra manera. Lo que no, esto, ¿no? Son víctimas fatales. Yo estuve buscando qué quería decir fatalidad y en una de las acepciones dice proveniente del hado. ¿Qué es hado?, dije yo. Y hado es encadenamiento fatal. Yo necesito del señor del micrófono porque así no podemos hablar. Entonces que lo llamen, por favor. A ver, se acopla mucho, se pierde. No, todavía no. A ver, voy intentando, ustedes me dicen si suena muy mal. Hado significa encadenamiento fatal de fuerzas desconocidas que obran irresistiblemente sobre los dioses, hombres y sucesos. Esa parte desconocida tiene un porcentaje, digamos, que uno puede llegar a conocer, otro que probablemente no. Y lo que no desapareció nunca, si bien esto sí de los rituales, no desapareció nunca la expresión artística. En la expresión artística siempre se expresan los dramas más actuales que se están viviendo. Y hay un montón de películas, es muy frecuente en los videos de canciones actuales, de música de rock, la cuestión del accidente. Y muchas veces se va contando una historia, o se ve el accidente y del accidente se desenvuelve una historia que les estaba pasando a los personajes. Un poco esa es la tarea, pero a veces cuando
empieza la película o se va acercando y el nudo va a ser el accidente, la tensión va creciendo, uno sabe que inevitablemente algo va a pasar, y cuando pasa el accidente, si el accidente no es fatal, también se puede provocar un alivio, ¿sí? Hay una tensión, y ese alivio, repito, si el accidente no fue fatal, ese alivio puede ser un nuevo comienzo. Puede haber algo nuevo a partir de ese accidente, y con eso trabajamos mucho nosotros también. Después, si quieren, con algo más. Marta, ¿querés hablar o querés? Yo quería marcar la palabra reparación. Somos analistas. Nuestra función es reparar, investigar, prevenir y ayudar. Eso hay que tenerlo muy presente, porque el accidente proveniente de los hados tiene un hálito siniestro. Asusta, da miedo. Pero los accidentes aparecen en el diván, en nuestros consultorios, aparecen de otra manera que en el consultorio médico, porque nosotros tenemos que estudiar el por qué y para qué de cada movimiento, de cada pensamiento, de cada acto humano. Y tenemos la posibilidad de evitar el próximo, de evitar esta nueva forma sacrificial que existe en la sociedad humana, y evitar también una forma de esto que nombró Paula y nombró Carlos, con el ejemplo que dio Carlos, del viejo filicidio, de lo que fundó las sociedades humanas y que sigue estando. Es una tarea que hemos tratado durante todos estos años, siguiendo el camino que abrió Granell y que era la preocupación de Julio, enseñar que tenemos que luchar nosotros, todos, y que vale la pena estudiar esta fatalidad, como se estudian las enfermedades, porque de alguna manera también es algo que está dentro de nosotros, porque se hereda en el ello. Tiene que ver con los actos, y los actos son una de las acciones, uno de los elementos básicos desde que existió el hombre primitivo, y probablemente también están descritos en los monos superiores y en animales. Bueno, yo lo que habíamos hablado entre nosotras es de que qué se les ocurre. Mejor preguntar para guiarnos en esto y poder ver cómo podemos hacer para transmitir esta preocupación y transmitir la posibilidad que tenemos todos de escuchar a la gente, de escuchar cuando se está gestando un movimiento tanático, de auto y alodestructivo. A ver, todo lo que se les ocurra, todo es valioso, todo sirve, todo es útil. Bueno, era eso. No sé si ya queremos empezar con la pregunta, si hay alguien que quiere preguntar, si no seguimos un poco desarrollando el tema. Dale. Les voy a contar un ejemplo de la evolución de un paciente que ya vino con lo que llamamos nosotros una accidentofilia. No un accidente casual, sino una persona que a cada rato le pasa un accidente y uno más grave que el otro, y ya eso es una sintomatología. Me lo deriva otro analista cuando ve que al hijo de su paciente le estaba pasando esto. Descubro en la historia de esta persona un accidente fundamental a los 2 años. Se cayó a una pileta, la madre estaba dentro, no se dio cuenta, pero había una hermanita 1 año menor que él, así que era muy chiquitita,
que apenas, no sé cómo hizo, pero la llamó a la mamá y la mamá lo sacó y le tuvo que reanimar. Y a partir de ahí empezamos a rastrear accidentes. La secuencia en el tratamiento fue más o menos la siguiente. Antes de unas vacaciones de análisis, llega un poquito tarde a la sesión, accidentado. Chocó antes de llegar, con lo que uno puede trabajar, bueno, el dolor de la separación, porque venían las vacaciones, que no es, o sea, algo me venía a decir con el accidente. Seguimos trabajando con todo el tiempo, viendo sus angustias, viendo las situaciones de rivalidad con el padre, con todas las dificultades. Y un día me trae un sueño de un accidente. Yo dije, estamos mejor. No tuvo que tener el accidente. Ya está dentro de la cabeza. Lo soñó. Y otra vez me dice, hoy casi me caigo por una escalera. Pero mírame lo que pensé. La escalera era de esas escaleras caracol de metal. Se estaba por caer y se agarró y giró. Pero él dijo, ¿qué me hubiera golpeado yo si realmente me caía? Y se dio cuenta que era esta parte. Y pensó, ¿qué era esto? Y era el lugar donde recibía las cachetadas de chico. Esas formas de asociar, de darse cuenta, de a poquito pudo, por ejemplo, realizar algo que tenía muchas ganas y no le pasó nada y vino asombrado, me dijo, ay, viste, me salió esto bien sin tener que pasar por ningún golpe. No excluimos el azar, lo que puede pasar en la vida, digamos, pero hay un componente que se puede trabajar, que puede tener que ver con la historia, con la culpa, con la memoria, no sé, de esa familia y muchas otras cosas que se pueden ir trabajando. Y los conflictos que se generan en esa persona que va a tener una tendencia por ahí a la acción o a expresarlo de esta manera en el cuerpo. De la convulsión a la repetición, Paula, como que me parece que ahí tendría... Juntos están preguntando acá lo mismo. Sí. Si tenemos preguntas del Facebook, Dice, bueno, escucha, Jacqueline pregunta, se me ocurre cómo lo relacionan con la repetición y la neurosis de destino de la que habla Freud. bueno, es psicoanalista. Se ve. ¿Cómo se lo explicamos al público? Compulsión a la repetición y neurosis de destino. En palabras sencillas, o sea, ¿qué es lo que pasa? Sí. Hay cierta tendencia ¿Por qué se repite? del aparato psíquico a repetir situaciones vividas. Es muy curioso que situaciones penosas, en vez de lo que sería esperable que el sujeto las evite, Las repite. se tienden a repetir. Esto abre un tema que creo que es importante para las personas que no están formadas en esto, que es lo siguiente. Los analistas no trabajamos solo con la intencionalidad consciente. Nosotros trabajamos con algo mucho más difícil, que son las situaciones inconscientes. Entonces, muchas de estas situaciones, y eso es lo que angustia muchas veces, suceden en el sótano de nuestra mente. Y se tejen, entre otras cosas, estas repeticiones en ese sótano, que si las personas no tienen acceso a él, muchas veces se ven repitiendo situaciones que, en el caso de la neurosis de destino, se viven como una mala suerte que los persigue y los daña. Hay personas que yo he visto y atendido que han tenido, por ejemplo, afecciones
Conozco un caso de una persona con una afección de columna que en un determinado momento venían de un descanso con un amigo de un spa, y a las 7 de la mañana en Libertador y no me acuerdo qué otra calle son embestidos por un coche con chicos que venían de joda. Se lo llevaron puesto. Al amigo no le pasó nada. Al otro señor le produjo fracturas, le produjo sobre lesiones que ya tenía. Ahora, charlando con uno ve que la personalidad a veces, por ejemplo, en esta otra persona que no le pasó nada, no estaba leyendo el diario como estaba leyendo el diario la otra persona. Ustedes dirán, ¿y cómo? ¿Quién? ¿Qué estoy pensando yo que me van a llevar puesto de atrás? Bueno, por ejemplo, hoy día los choques por embestida desde atrás por otros autos, estos son moneda corriente, ya no es tan frecuente el coche frontal, el choque frontal. Hoy día tenemos muchos casos, tenemos colegas de APA que han sido accidentados siendo chocados y embestidos de atrás. Ahora, ¿qué determina que en determinado momento las personas hagan maniobras erróneas, hagan maniobras de descuido? Eso está en el sótano de nuestra personalidad. Entonces no hay mala suerte. Entonces, en muchos casos, a la mala suerte hay que ayudarla para que pase. De la misma manera que a la suerte hay que ayudarla para que ocurra. No sé si le respondo a la pregunta. Siempre aparece la dimensión trágica, demoníaca del accidente. Por eso siempre aparece la compulsión repetitiva. Uno, la compulsión repetitiva también está al servicio de la vida. Sin compulsión repetitiva no hay vida. Dos, hay algo importante que dijo Carlos. La determinación del accidente es una determinación inconsciente, guiada por el yo inconsciente, con un objetivo. No siempre es un objetivo para la muerte, puede ser una intención para la vida. Y lo que nosotros intentamos es transmitir que el inconsciente nos da una oportunidad más, no solo en el discurso, en los síntomas, en lo que se cuenta en la historia, sino también en la contratransferencia, de poder prevenir esta intencionalidad, dirigirla de otra manera y sobre todo hacer consciente el conflicto inconsciente, igual que en un síntoma. Acá también hay un conflicto. Para Julio, lo que Granell transmitió y descubrió es el conflicto de cambio. Siempre hay una investigación sobre una situación de cambio. Yo lo que quería decir es que un instrumento fundamental es la contratransferencia, poder tenerla bien presente. Y el otro elemento es algo que empezamos a estudiar con Luis, que está ahí atrás, que es la intuición. Julio le daba mucho valor a la intuición del analista y decía que se podía entrenar. Eso no quiere decir que siempre hay que tener miedo. No hagas esto porque vas a tener un accidente. Hay que pensar que hay un mensaje y que si decodificamos el mensaje en la sesión, también podemos decodificar un pequeño accidente para que no se produzca otro, o para transformar la intencionalidad dramática del accidente y poder interpretarla. Y para pensar que a veces es el último paso para evitar algo peor, como la confusión mental, el marasmo mental o la muerte. Y que se puede trabajar con esto. No siempre hay una intervención tanática. A veces es un intento de mezcla.
o sea de comunicación. Bueno, eso quería decir. ¿Qué otra pregunta se puede abrir? Aiuto, aiuto. Está enganchado en la... Bueno, no es fácil hablar de este tema. Pero, por ejemplo, si yo camino por la calle y me cae un balcón, espero que no, en la cabeza, ¿cómo se puede? Una mesa. Si se me cae la mesa y me hago algo, ¿cómo se puede considerar? O sea, algo accidental. A mí me pasó algo así, no se me cayó un balcón, pero se me cayó un ladrillo. Ese relativamente pequeño accidente fue muy importante en mi propio análisis. Yo mucho no me acuerdo, pero hablaba de muchas cosas y hablaba de un cambio fundamental en mi propia vida, que tenía que ver con aclarar cosas dentro de mi mente, cosas que tenían que seguir un curso para la vida. Así que no es casual, porque seguramente mi yo inconsciente vio antes que mi conciencia que iba a caer el ladrillo. Y necesité por algo encontrar eso para poder despertarme y llevarlo a análisis. Para que hay pregunta de la televisión en vivo aquí. TV Mundo. Hay pregunta en el público también. Ahora llegamos. Okay. Bueno, preguntamos acá Sí, o acá. sí, el problema es que no tenemos micrófono. Bueno, lo tenemos acá. Bueno, empezamos con Facebook y después vamos con el público. Carola Rivero quería saber cómo podrían comentar algo más acerca de qué entienden por crisis de cambio. Perfecto, lo que quería desarrollar. ¿Y cuáles serían algunas de las características? Desarrollamos ahora crisis de cambio. Sí. Después vamos al público. Bueno, las crisis de cambio sería como el momento en que uno da un paso, un pie en el piso, el otro pie en el aire. Algunas cosas siguen constantes cuando cambiamos y otras cosas se van a modificar. Las crisis de cambio más importantes son nacimiento, el comenzar a caminar, el entendimiento de la situación familiar a medida que se va creciendo, creaciones de nuevos vínculos, separaciones, situaciones que a uno lo movilizan mucho porque hay que dejar cosas que ya eran seguras e ir hacia la incertidumbre. Si esa crisis se transita aceptablemente, se va a llegar a algo bueno, que es un crecimiento. Si esa crisis toca puntos dolorosos, la tensión se empieza a acumular, se genera algo traumático y hay una tendencia a expulsar eso. El aparato, el cuerpo mismo puede servir para expulsar esa tensión. No tienen que ser estas las crisis, para cada persona hay algo particular de la crisis de cambio y son momentos donde uno está más vulnerable a un accidente también, porque es el proceso que se está generando adentro, requiere mucha energía, se está llevando mucha tensión hacia adentro para poder hacerlo. Ahí va, nos cuenta no me acuerdo, un paciente que yo veo hace mucho, que cuando se le movió el piso cuando fue abuelo. Yo estoy en un momento de abuelidad, así que me puede caber, estoy en la generalidad de la ley, digamos. Pero en este caso, lo que este hombre me contaba era que cuando fue a visitar a su nuera y el nieto, no sabía dónde ponerse. Tuvo como una sensación rara, dice, no asumía que por algún procesamiento de él no podía encontrar su lugar, de que no dejaba de existir por ser abuelo, porque el único lugar que él tenía era o de hijo o de padre,
y él sentía que el ser abuelo lo echaba del mundo, a tal punto que como coincidía con que empezaba a decaer su posibilidad estaba por jubilarse, el puesto que esta persona tenía era de difícil reposición si salía de la empresa donde estaba, entonces era un salir de todos lados, pero de golpe por esta cuestión de la abuelidad en principio. Ahora bien, esta persona se deprimió, estaba en terapia, se deprimió, hizo un cuadro depresivo, se medicó y después salió de esta situación. Pero esto era hablado, porque esta persona decía, estoy raro, no sé qué me pasa, además dice, me siento viejo, siento que ya no tengo lugar, y hizo un proceso bastante serio en ese sentido. No se pudo reubicar en su nueva tercera edad. Ahora, hay personas que se adaptan bien y son buenos abuelos y festejan perfecto. Pero esta situación de deprimirse es una forma, para él fue una forma de salida, la trabajamos, pero hay situaciones donde esta misma crisis no se verbaliza, permanece silenciosa, y una de las posibilidades a veces es tener un accidente grave. ¿Por qué? Porque la tensión que genera esta situación, si ustedes quieren, de estrés, de cambio, muchas veces es insoportable y el aparato psíquico tiende a expulsarla de alguna manera. Es como cuando uno de golpe está en una situación de tensión y en una discusión de pareja, en una discusión vincular, y rompe un vaso o patea una puerta, porque de alguna manera la tensión verbalmente no la puede canalizar y la tiene que canalizar con un acto. Carlos, como un pasaje al acto. Como un pasaje al acto. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. No Sí, sé si... después, pero vamos a la pregunta. Solo quiero agregar algo acá. Yo quiero agregar una pequeña cosa a lo que acaba de aclarar Carlos. Julio describía un dilema de cambio, un conflicto. O voy para atrás o voy para adelante. Son dos lemas, o sea, dos caminos. O me caso o no me caso. O cambio de trabajo o no cambio de trabajo. O me mudo o no me mudo. El conflicto de cambio, si no está, si decido mudarme, ya está. Pero el problema es ese dilema imposible de resolver. Dos lemas, dos caminos, dos formas de expresarlo. Y una pequeña cosa más. Por ejemplo, en el paciente que trajo Carlos, el dilema era: o soy joven y el jefe de la familia y el padre, o soy el abuelo, el viejo internado. Claro. Y eso es lo que contó Carlos. Bueno, que hable la Primera pregunta. fuerte para De pie y Sí. Yo pensaba en esto que ustedes hablaban de las crisis de cambio y me aparece el texto este de Freud de los que fracasan al triunfar, Ujú. ¿no? Que tal vez está también ligado ahí. Sí. Sí. Ahí, por ejemplo, alguien se puede recibir un golpe porque se siente muy culpable, y algo parecido a lo que te decía de mi paciente con lo de la escalera, pero sí, me parece No, que es yo estaba pensando en relación, porque es una pregunta, primero hay que pensarla, uno no es que tiene todas las respuestas, entonces tratando de... el tema es que si en una situación, por ejemplo, vos te dijiste una cosa muy interesante que nos lleva a una situación de crisis de cambio que también es importante, que son las crisis positivas, las crisis de crecimiento. Por ejemplo, un ascenso laboral.
por ejemplo, un cambio grande de situación económica, eso representa una situación de estrés psíquico. Ahora, si se da la situación, como decía Marta, que se produjo una dificultad de asumir esa nueva situación por determinadas razones, por ejemplo, qué sé yo, porque el tipo es millonario, pero resulta, porque de golpe creció, pero en la familia son todos pobres, o tiene un hermano con el que tiene una situación de rivalidad, competencia y culpa que le hace difícil. Es decir, por un lado el tipo quiere asumir la nueva posición, y por otro lado, y ahí siente que entonces pierde a la familia, digamos, que le dio de comer, que lo alimentó, pero que es pobre. Estoy inventando. En ese tipo de situaciones, la crisis de cambio puede usar el sentimiento de culpa, lo puede usar como gatillo y generar un accidente. ¿Se entiende? Siempre el accidente tiene un elemento autopunitivo, siempre lo tiene. Lo que nosotros decimos es que no todo es autopunitivo en el accidente, que muchas veces detrás de eso hay situaciones de intentos desesperados de salida, si se lo sabe leer, digamos. Y esto pasa con muchas crisis, digamos. Hay muchas crisis, por ejemplo, la crisis del 2001 nuestra, era una crisis desastrosa, pero todos asistimos en determinado momento a cierta visión esperanzada. Después vino un momento floreciente del país. No estoy hablando de circunstancias políticas, sino lo que nos pasó. Entonces, muchas veces no hay que ver solamente en el accidente el cumplimiento de un destino trágico. A veces es el inicio de una historia nueva, que es como decía Paula. Perdón, ¿pueden definir qué es un accidente? ¿Dónde está el responsable de la pregunta? No, pero Hay muchas cuestiones internas sí, que a uno lo ponen en una situación de desventaja. sí. Y que a uno le pasan cosas por cuestiones internas. ¿Cuándo pasa a ser un accidente? Escúchame, ¿por qué no tratás de definirlo vos? No puedo. Pero pensá un poco. Porque no lo sé. Es que le pregunto porque no lo sé, ¿verdad? Bueno, lo hablamos hasta ahora. Perdón, una definición agregar algo. Inversa es, una definición inversa es que cuando no se puede prevenir es un accidente. Si se puede prevenir no es un accidente. Se puede prevenir y provocarse igual un accidente. Un accidente es como un resalto en la vida, como algo entre comillas inesperado, pero como un acontecimiento. ¿Te acordás cuando estudiábamos el acontecimiento? Un acontecimiento que tuerce el destino, o lo paraliza, o lo detiene, o a veces favorece el destino. Por ejemplo, cruzar la vereda, caerte y quebrarte una pierna. O por ejemplo, cruzar la calle y en ese momento evitar a alguien que te iba a saltar en la vereda. Algo así. Un cambio en la línea del destino, en la línea de esa propia vida. Alicia, a ver. Después te voy a decir algo. Bueno, no sé, a mí se me ocurría con la pregunta de él, o algunas veces he pensado, que en realidad, en términos por ahí demasiado directos o sencillos, podríamos decir que un accidente es el choque con una supuesta realidad exterior, es decir, un choque entre el cuerpo y la realidad. El cuerpo, la mente y de alguna manera alguna torpeza. En el caso de que el ser humano sea el que produce el accidente, alguna torpeza en la interpretación de las señales, como por ejemplo, si movés la mesa, puede que la mesa se caiga encima de uno, puede ser que se caiga un ladrillo, ahí se hace como más difícil de entender el ladrillo. Bueno, me pasó a mí. Claro, a una amiga mía también, y se le cayó una maceta, del balcón, y ella no sabe cómo, se tiró al piso, sin haberla visto. En fin, después yo pensaba... Y no le pegó. Y no le pegó. Ahora, la nenita esa que ve que va a ocurrir la situación que las va a llevar a la muerte,
de alguna manera tiene una percepción del posible futuro accidente, Sí. en el cual evita que el choque con la realidad, o sea, el desastre, no se produzca, y puede asociar la situación perceptual propia, digamos, de sus sentidos al conocimiento y a la información que tuvo. Yo creo que el CIPEA, la accidentología, lo que intenta es que los órganos sensoriales estén más atentos a estos choques, ¿no? Y a producir cambios. Y a conocer el dilema. Y a conocer saber el dilema, qué te por supuesto, pasa. claro. Y a escuchar a la gente. Julio siempre decía, los obreros a lo mejor hablan con los compañeros, preguntan qué le está pasando. Yo me acuerdo cuando yo iba al hospital que un día me di cuenta que nunca le había preguntado ni sabido nada de la vida de nuestra secretaria. Años. No sabía ni quién era, ni si era casada, ni soltera. Si se habla más, si se conoce más, probablemente haya menos accidentes. Quería retomar, ¿cómo es tu nombre? Sí, Hernán, mira, sí, le contesto a él y te dejo. Vos diste en el clavo en un punto, porque nosotros no aclaramos algo. En realidad, el foco del estudio nuestro es la conducta de accidentarse, no tanto el fenómeno del accidente, porque puede haber accidentes geográficos, accidentes lingüísticos. La diferencia es que el accidentarse, para decirlo así, es un trastorno de conducta. Es una conducta, porque siempre en los estudios de accidentes, por eso yo traje el ejemplo de la señora que equivocadamente, en vez de apretar el freno, apretó el acelerador. Si ustedes estudian por ejemplo, hay un montón de accidentes donde es una cadena de errores secuenciada, hecha por humanos. Por ejemplo, cuando se cayó uno de los transbordadores espaciales, se cayó porque se largó en condiciones que no eran las apropiadas para largarlo, entonces los materiales no resistieron. Esas son decisiones humanas. Entonces, ¿cómo? Como submarino. Puede ser el submarino también. Entonces, Dice que estaba chequeado, que tenía fallas. bueno, Sí. el tema es esas conductas irracionales es las que nosotros estudiamos cuando abordamos el accidente. No sé, Hernán, pero nos permite a nosotros enfocar en dónde estamos ubicados con el tema del accidente. Por eso, para nosotros, los errores humanos, que para Freud se llamaban actos fallidos, son un elemento muy importante en el estudio de la persona que se accidenta. Por ejemplo, Chernobyl, cuando explota Chernobyl, que ahora está de moda en las series, se dijo en las primeras notas periodísticas que estaban en ese momento, los técnicos estaban arreglando los sistemas de seguridad para cambiar no me acuerdo qué software, y en el momento que desconectaron los sistemas de seguridad se produjo la explosión entonces, conducta, es decir, arreglando la seguridad se produjo una maniobra inversa. Entonces, a donde apuntamos básicamente lo que podemos aportar como analistas es en lo que llamaríamos el error humano, digamos, que está siempre presente en el accidente. Sí, A ver, señor. primero, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Más fuerte, dale. Hola. Bueno, de lo mejor posible. Sí, se escucha. Yo quería tocar el tema de los accidentes financieros. Está bien. Se me ocurrió cuando entré acá, ¿no es cierto? No es porque acá haya ningún accidente financiero que lo sepa, pero yo los he padecido y me han cambiado la vida rotundamente de arriba para abajo en lo que hace al interior. No cumplí con los mandatos recibidos, sino que hice cuando pude y cuando lo logré y lo alcancé la vida que yo quería, que era disfrutar. Lo opuesto a lo que me habían enseñado. Así fue que una vez tuve una caída financiera. Zafé en el 2001 porque zafé y lo venía estudiando y dije acá va a pasar algo. Y zafé el mismo día en el banco me dieron
quería compartir esto con ustedes porque algo se tocó de esto también, ¿cierto? Y bueno, también choqué, ¿cierto? Como todos, como todos. Es hermoso el ejemplo, ¿eh? Es muy, muy, muy lindo y muy gráfico de esto, donde a veces, porque también tiene la dinámica de un accidente. Claro. Por eso creo que es muy interesante su aporte. Y de alguna manera, muchas veces, el síntoma de consulta de un niño, cómo puede sacudir el ambiente familiar para que lo lleven a tratamiento, es con un accidente. El accidente tiene una capacidad de transmisión dramática que no la tienen muchas otras señales de la conducta humana. Conmueven de una manera, hay accidentes que son el comienzo. Por ejemplo, un hermano mío tuvo un accidente gravísimo de chico y me acuerdo que dio origen de una amistad profundísima con el que lo había chocado. Bueno, es para otra historia, pero lo importante es que no quede centrado en una cosa pasiva, que el accidente es producto de la fatalidad, porque estamos cansados de escuchar en los diarios que dicen la fatalidad otra vez se ensañó, y entonces estamos todos agachando la cabeza porque la fatalidad, y no es solamente la fatalidad se puede leer, la fatalidad se puede subjetivar, la fatalidad puede dar vías para crecer, para tratar un montón de cosas. Yo una vez leí que Milstein, ¿se acuerdan de Milstein? Fue Milstein después de un accidente muy grave donde casi se ahoga. Y algo creo que también hay en Borges, ahora lo borré. Bueno, había alguien más acá. Primero alguien del grupo. ¿Quién quiere preguntar? Yo en realidad quería, buenas noches María Eugenia, quería traer un ejemplo que me pasó en el consultorio, que fue un caso que por eso me gustó esto del intento de comunicación, que empezó tratamiento, tendría 6, 7 años y era un niño que venía de accidentarse, y cuando no se accidentaba, cuando tenía una rabieta, por eso llegó, golpeó un vidrio y se lastimó. Con el devenir del tratamiento, en realidad lo que yo me doy cuenta es que ahí había un secreto muy fuerte en esa casa, los padres estaban separados, tengo entrevista con los padres, el papá era homosexual, ya por eso se habían separado, tenía una pareja, pero esto era absolutamente negado a ese chico. Lo charlamos con los papás, ¿por qué no decirle el cambio que tenía el papá, que estaba en pareja? No había manera, los padres eran intransigentes con esto, el padre no podía decirle que él era homosexual. La madre tampoco, siempre papá muy bueno, la mamá tampoco. El chico no progresaba. Cuando yo empiezo a insistir en que él, que se golpea, los accidentes continúan, tiene que ver con esto, por lo menos esa era mi interpretación, los padres dejan de traerlo. No pueden hacerlo, lo dejan de traer. Y como 2 o 3 años después me llaman desesperados de que el chico iba arriba de una camioneta, haciendo como samba, arriba de una camioneta, se cae y estuvo como 6 meses en terapia. Yo empecé a ir en terapia, aunque estuviera inconsciente, a trabajar con él. Recién ahí, ese intento, recién ahí sale la verdad, después de eso, después de que no se le podía decir porque tenía problemas neurológicos. Bueno, hoy tiene 30 años, ha tenido secuelas de ese accidente, pero ha logrado tener un oficio, porque esas secuelas le dejaron que no pudiera estudiar, pero bueno, tiene trabajo de pintor, electricista, hace todo mantenimiento, pero ese accidente para mí pues ya no fue tan trágico, era como diciendo que la verdad salga. Él quería que la verdad saliera, y la verdad ahí se hizo. Salió la verdad. Y hay una pregunta más, creo, del público, si no. Sí, ahora esperamos a yo tengo una y Josefina sí, y después Alicia. No te puedo pasar el micrófono, no importa. porque estamos encarcelados. Yo creo que más que casos clínicos hay que pensar en uno mismo.
¿no? También. Porque esta idea de traer un tema que es de los humanos, aunque de los dioses también nos vengan los influjos, me parece que es tan interesante porque yo estaba repasando mis accidentes, ¿no es cierto? Y también me estoy dando cuenta de esta verdad tan increíble, que es que cuando uno tiene que tomar decisiones, o está pasando por momentos donde no sabe si vivir o no vivir, porque acá viene la parte más trágica, que muchos accidentes son intentos de suicidio, que es una decisión personal también de tomar la vida o no tomarla. Y creo que respetándolos, en algunos accidentes no se quiere develar este deseo de muerte. Y me parece que es tan auténtico lo que tenemos que investigarnos, que me parece que mejor que nosotros no hay. Mejores instructores que uno mismo. Cuando quiere ver, no hay, ¿no? Por eso la reflexión creo que pasa por nuestro ser. Por lo menos por nuestro propio análisis. Por lo menos, claro, desde luego, desde nuestro propio análisis, pero también gente que no se analiza, pero que es muy sensible. Y esto lleva a que se pueda cuidar cuando se está descuidando. Por eso apuntamos nosotros a eso. Y yo creo que ese es el valor de la charla, del pensamiento, ¿no? Del descubrimiento. Eso quería decir. Gracias, Josefina. Alicia, vos querías hacer... Sí, yo los que quería... Pero para que te conozcan, porque siempre puedo, está atrás de la cámara. No puedo. Gira la cámara. Yo giro, pero no sé si me da a mí. ¿Entendés? Ustedes me Alicia Lagarrigue, transmisión en vivo. Alejala, porque no te ve. Bájate un ratito. Y por eso te digo que no sé. A ver ahí. Bueno, ahí, más o menos. Ahí. Ahora. Bueno, ya me conocen. Bueno, la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, yo trabajo con deportistas lesionados, lo cual la lesión es vivida como un accidente. Yo siempre digo que la lesión nunca aparece en cualquier momento, sino en un momento particular de la vida de una persona. Yo lo suelo llamar personalidades de acción, y la intención es establecer un espacio de reflexión para comprender en palabras esas acciones. En esto se ha establecido, yo hace muchos años que trabajo en esto, y sobre todo con futbolistas que se lesionan todo el tiempo, en circunstancias donde comúnmente no se lesionan, pero se lesionan en un momento particular de su vida. Y a muchos ya lo incorporaron, y a veces me llaman y me dicen, estoy para la lesión. No me dicen tengo un conflicto, sino necesito verte porque estoy para la lesión. O sea que el temor de perder el trabajo, el temor de perder lo que han conquistado, lo lleva también a reflexionar, empezaron a incorporar la idea de que existe otra manera de resolver las cosas que no sea solo a través de la lesión. Y yo siempre se los interpreto como un accidente, basado obviamente en todo lo de Julio, ¿no? Donde Julio decía que fundamentalmente yo pensaba cuando ustedes hablaban antes en el tema de recuerdo, repetición y elaboración, que también tiene que ver que cuando uno no recuerda, repite, a veces repite accidentes, pero con la intención de elaborar. O sea que la elaboración es lo que creo que como analistas buscamos. Es la salida. ¿No? La salida. Sí. Bueno, me encantó el tema. Los felicito. Un pequeño detalle. Sí, ¿Ya cerramos? 10 minutos. Un detalle, un tip. Pequeño accidente, se me rompió la copa. ¿Qué hace uno? Rápido sigue y agarra la otra copa. Parar. Ese pequeño accidente puede evitar otro si uno piensa qué le está pasando. Eso es muy práctico, y siempre que nosotros atendemos accidentados, rastreamos y hay pequeños accidentes previos. Hay avisos. ¿Sí? Eso nada. Dale. Juan. No, me quedé pensando en todo esto que decían ustedes, en la fuerza de los vínculos, porque los accidentes, no hay uno que no incluya algún conflicto en relaciones, en vínculos. Espera que estoy yo. Y en este punto, ustedes hablaron algo de suicidios, y muchos accidentes son suicidios encubiertos, ¿no? Muchos accidentes son suicidios encubiertos. Y un suicidio no deja de ser un homicidio, ¿no? Contra alguien y en definitiva contra uno mismo, ¿no? Entonces, por ahí a veces cuando en
En el consultorio hay este tipo de cambios que ustedes decían. Todo cambio es un duelo por un estado anterior, ¿no? Y también a veces un cambio tiene que enfrentar mandatos familiares que uno ha vencido, ¿no? Y eso produce mucho odio, ¿no? Quería resaltar esto, ¿no? De la fuerza de los vínculos en cualquier tipo de accidente, ¿no? Que siempre hay un vínculo que está soterrado. Y muchas veces los accidentes, cuando no llegan a la fatalidad, muchas veces son mejores que generarse una psicosomática. Sí, seguro. Claro. Sobre todo si no te matás. Vos sabés que, Juan, gracias. Muchas gracias. Julio decía, siempre decía, enfermamos con alguien, por alguien y para alguien. Hablando de enfermedad y vínculo. Un comentario respecto al tema de accidente y suicidio. Nosotros estudiamos mucho ese tema. Incluso hay un accidente que estudiaron, Carmen, ¿vos te acordás del accidente de Olmedo? Sí. La muerte de Olmedo, que estaba de joda y se tiró del del piloto aquel también. ¿Te acordás del piloto que había en el piloto? De Serna. No, un piloto italiano. Bueno, no importa. Bueno, pero la anécdota es esta. Nosotros pensamos que entre forma y fondo hay una relación. Entonces, en el suicidio, nosotros decimos, todos los sistemas psíquicos están alineados en la intención de accidentarse, de matarse. Todos. En el caso del accidente, la fantasía suicida está fuerte. Pero algo que tiene que ver con el superyo social, no se puede presentar como suicidio y se hace jugar al azar, como el que aprieta el gatillo. Esos son los casos donde, de alguna manera, con muy poca situación de azar, vos tenés un accidente. Claro. Cuando dicen, te querés dar la piña, te la das. Te la vas a dar. Te la das. Por más que esté la ruta fenómena, el famoso caso de los accidentes en las calles muertas, donde no pasa nadie. Bueno, ¿puedo decir? Sí. Yo quería tomar el caso de los vínculos. Siempre están involucrados. Aún vínculos con personas que se producen en la escena del accidente. Es bueno eso y es bueno buscarlo porque tiene significados. Porque una de las maneras de trabajar la prevención es estudiar los significados de la escena trágica del accidente como si fuera la escena de un sueño. Entonces la escena en que se produjo el choque tiene que ver con muchas cosas. Me acuerdo de un accidente donde sucedió un choque de un colectivo, no me acuerdo quién pasaba por ahí, y un gato que se cayó en la cabeza de alguien que pasaba también por ahí. Sí. Me mandan una vez una niña, una chica adolescente que había empezado a manejar y había atropellado a un transeúnte, sin consecuencias. Pero ya en ese tiempo, y esto es lo bueno, cuando sabes que trabajas en accidentes te mandan. Sí. Esto es lo bueno, un cierto grado de conciencia se va creando. Sí. Justamente como era de poco hablar la chica, eso yo a veces inicio las conversaciones, y en esos días se había producido el accidente de la señora esta que atropelló a su hija. Entonces le digo, ¿leíste la crónica esta? No. Entonces leo la crónica y pasó una cosa curiosa. Vieron que a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando aparece una noticia en internet, en el primer momento aparece la noticia y a veces se borra datos en la segunda. Vos lo buscás al día siguiente, está la crónica, pero hay cosas que no están. Si son efectos de la censura, porque se deciden no. Se había publicado en ese momento que una de las razones de este accidente, decía el diario, era que una mascota se le había enredado en los pedales. Que llevaba una mascota. Yo después busqué la noticia, no puedo aseverar si fue o no. Pero le conté esto, le conté la noticia a la chica. Uy, mirá, me dice, vos sabés que ayer mi hermano me dice, ¿me llevas a la escuela? Y entonces digo, bueno, yo te llevo. Bueno, pero llevemos el perrito, porque habían comprado un perrito.
dice ella, y a mí, dice, ¿vos sabés qué? Dije, no llevo el perrito, porque no, porque ¿sabés qué pasa? Dice, el perrito chiquito que tenemos se pone a jugar con los cordones de la zapatilla y te lo tenés que sacar. Bueno, las mascotas hoy día van atadas, pero en aquella época las mascotas iban libres en los autos. Estas pequeñas cosas, es decir, yo creo que el poder hablar, es decir, a esa chica la va a ayudar, porque si no tenés ciertas representaciones de alerta, está mucho más expuesto. En ese sentido, es muy probable, estoy seguro que por lo menos uno de los que están acá se va a llevar algo, por lo cual puede ser que pueda evitar alguna situación como la nena del tsunami. Sí. Bueno, y tenemos que cerrar en 5 minutos. Si hay preguntas. Lo que hay es saludos y felicitaciones de distintos lugares del mundo. Muchas gracias. De México, de Ecuador, muchas gracias. Que felicitan y que les parece el tema muy bien planteado y muy interesante. Gracias. Muchas y gracias. Tenemos 30 personas que nos están mirando. Y muchos presentes, qué lindo. Yo quería aportar que también hay un trabajo psíquico antiaccidente. En realidad la mayoría de las veces es exitoso. Estamos usando todo el tiempo nuestra percepción y el aparato psíquico y funciona bien y evitamos muchas cosas. En los casos de las personas que fueron capaces de evitar una situación, lo que se ve es que la respuesta es automática. No aparecen pensamientos elaborados, el que se queda pensando o no, se percibe el peligro y se hace la acción correspondiente, que esa es la que llama la atención cuando el accidente termina dañando a la persona, ¿no? La acción por ahí no fue correspondiente, la de salvarse es acorde, se acorta el espacio de pensamiento que habitualmente hay, se pega percepción con acción y se hace lo que se tiene que hacer. Pasa mucho de esto del tsunami, de toda la gente en la playa, la nena, y los nenes están más permeables a esto, hay que hacerles caso cuando dicen no quiero subir ese auto, no quiero hacer ese viaje. La nena fue la única que percibió, pero antes de la nena ya se habían ido todos los pajaritos, no había más animales cerca porque trepan, perciben las cosas, hay como casi instintivo, digamos. Pero bueno, esa es la parte positiva. Tenemos, eso también se puede limpiar el terreno, digamos, cuando sabemos que estamos en una situación conflictiva y hablarla. Bueno, Marta, ¿quieres agregar algo? No, yo quería recordar que el núcleo que significa que hay una base que es el dilema de cambio, y que siempre es mejor hablar cuando alguien va a hacer un cambio fundamental en su vida. Hablar y pensar más en los significados del cambio, porque a veces el cambio genera tanta culpa que no se habla. Bueno, era eso. Bueno, muchísimas gracias a los invitados. Muy interesante el tema. Gracias a ustedes porque nos ayudan a pensar. Son un estímulo muy importante para nosotros. Bueno, el Freud Bar vuelve el 30 de agosto en Villa Crespo. Fíjense en el Facebook del Freud Bar Buenos Aires, que ahí vamos a publicar todos los videos, las fechas y las actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias Alicia Lagarrigue por la transmisión en vivo, Javiera Márquez Rosas, que es la asesora del Freud Bar, y hasta luego. Chao a todos.